Bien, hoy estamos nuevamente yendo al curso del libro de Hebreos y vamos a estudiar la palabra del Señor para los estudiantes del nivel del bachillerato. Y hoy tenemos una sorpresa, porque Hebreos, como su nombre lo indica, como que está dirigido al pueblo judío, pero en realidad no es así. Una de las temáticas del libro de Hebreos es de alentar, exhortar a los hermanos en la fe, quienes siendo judíos pues se apartaban, se alejaban o volvían a aquellas tradiciones que tenían en su pasado. De allí que más adelante Hebreo va a decir, no, no dejando de congregarse como algunos tiempos costumbres, sino exhortándose tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, pues esto es importante tenerlo, pero también se nos presenta a Cristo Jesús como el gran sumo sacerdote, como el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Son varias temáticas muy importantes de este libro, pero no podemos ver en realidad todas las dimensiones de lo que nos menciona el libro de Hebreos sin que tengamos una noción por lo menos básica de lo que son las tradiciones judías. Y dentro de las tradiciones judías sobresalen las fiestas. A ver, mencióneme por favor el calendario judío. ¿Quién tiene conocimiento? Sin ver el internet. Ya, así que el internet, el celular, lo dejamos ahí. Y pues la laptop también. A ver, ¿saben o no saben el calendario judío? Nosotros tenemos ¿qué calendario? ¿Calendario occidental? ¿Están tomando nota? Tomen nota, por favor. No es el calendario occidental, es el calendario greco-romano. Sí, es cierto, es de Occidente, pero nuestro calendario es greco-romano. ¿Sí? Greco-romano porque dentro de lo romano está el calendario diciembre, Navidad. ¿El Señor Jesús nació en diciembre? Absolutamente no, definitivamente que no. La Biblia no lo menciona literalmente, pero justamente viéndola, las fiestas judías y algunos textos bíblicos, la referencia bíblica nos indican a poder presumir qué mes aproximadamente nació el Señor Jesucristo. ¿Mm? Y su nacimiento fue sobrenatural, obviamente, y para los judíos no fue la excepción, porque para los judíos una de sus celebraciones justamente cayó en ese año, en ese tiempo, en ese mes, lo que bíblicamente y con la tradición judía, pues no es que haya una coincidencia, sino que Dios no hace las cosas al azar. Él no hace ahí de cabo suelto, hace las cosas como es un Dios perfecto. Entonces, sin más preámbulo, a ver, permítame también, si quiero ver un material, ah, sí, está. Ujú, ya. Para esta noche vamos a estar viendo durante unos minutos, obviamente que tiempo nos va a faltar, pero avísenme ustedes si se le puede ver en pantalla completa. ¿Me dicen ustedes, se ve en pantalla completa? Sí. Sí, pastor. Ok. Acá vemos las fiestas judías. Hay una, obviamente, no solo una relación, sino una importancia en sobremanera de lo que son las fiestas judías, ¿no? Y obviamente, nuestro Señor Jesucristo fue judío, creció como judío, celebró las fiestas judías. Era un hombre que conocía, diríamos, pues que llegó a ser un doctor de la ley, un hombre que conocía la palabra de Dios. Aun cuando era niño, discutió con doctores de la ley sobre justamente, y se sorprendían y se maravillaban del conocimiento. El texto sagrado en los evangelios dice que el Señor Jesús crecía en conocimiento, o sea, crecía en lo físico,
y crecía. Humanamente, dice así, pero sabemos que Él, siendo Dios, ya era Dios y seguiría siendo Dios, tenía ya todo el conocimiento, ¿verdad? Ahora, em, díganme ustedes algunas fiestas judías que sepan. Vuelvo a decir, sin ver el internet, nada del celular, nada de la laptop o de la computadora. ¿Alguna fiesta judía que sepan? Las Pascuas, Las Pascuas, correcto. Los tabernáculos, Tabernáculo, ajá, la fiesta de Purim con relación a ustedes. ya. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, vamos a ver. El em, Shabbat. Perdón. El Shabbat. Shabbat. Ajá. Muy bien. Eh, He conseguido un material. eh, em, es un material muy interesante, muy bueno. El problema es que solamente tiene, yo lo voy a poner en un momento, pero es interesante que cada fiesta judía eh, tiene una relación con las Sagradas Escrituras. Y en ese año de nuestro Señor Jesús, justamente el año de su que va a la cruz, se realizan fiestas. Interesante que estas fiestas tienen que ver con Cristo, ¿no? Una de las fiestas justamente sobre, por ejemplo, la de el, el de la luz, ¿no? Que menciona, por ejemplo, el candelabro de los 9 brazos y que la aplicación es lo que dice la palabra de Dios en los evangelios cuando dice Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En esta fiesta, los judíos tenían que colocar este candelabro en las ventanas, en la puerta, en un lugar visible. Y Cristo viene a ser la luz del mundo. O sea, siempre vamos a encontrar que cada fiesta judía pone a Cristo como lo más importante, en una dimensión divina. O sea, ya acá vemos a Cristología, ¿no? En una dimensión como el sumo sacerdote, a su deidad, a su naturaleza divina, a su naturaleza humana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vamos a la práctica. A ver, voy a ver este material, lo voy a compartir en este momento donde estamos aquí. ¿Lo pueden ver? Iglesia Bíblica Bautista es un material Sí. muy, muy interesante. Este material tiene 106 diapositivas, 106 slides. Creo que se puede ver, ¿no? Se puede tener el esfuerzo de poder imprimirlo, fotocopiarlo y espirarlo, ¿no? O sea, lo fotocopia, se desean a colores y le ponen, lo espiralan, ¿no? Espiralado, que es como anillado. O yo creo que acá ya es anillado, me parece, y les va a durar bastante. Acá empezamos, miren. Jesús anunciado en las fiestas judías. ¿Qué dice la Biblia en Levítico 23:4? No. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Todo está en la versión Reina Valera del 60. O sea, hasta el versículo, la versión, todo lo tenemos, como se dice, como para llevarnos la cuchara a la boca y saborear. ¿No? Gracias a Dios por su hermanos que han esforzado en buscarse, perdón, en laborar en material con la ayuda del Señor. ¿No? Las fiestas judías son importantes, forman parte del calendario profético de Dios. Ojo, anoten esto. El calendario judío no es solamente importante en lo histórico, en lo teológico, sino también en lo escatológico. Hablamos de escatología, la profecía. Y estas fiestas tienen que ver con eso. Hay fiestas que ya se celebraron, se celebran hasta el día de hoy, pero hay fiestas que todavía no se realizan. ¿Mm?
Y obviamente estas fiestas, todas ellas tienen que ver con quién, que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, ¿sí? Eh, nosotros celebramos, tenemos una celebración, el domingo de resurrección, ¿no? Decimos, pues, en primera semana, ¿no? Domingo resucitó Cristo, ¿no? En Navidad no aparece en la Biblia, porque la natividad bíblica no es la natividad de diciembre. Vuelvo a mencionar, diciembre es el calendario, el calendario greco-romano. No tiene nada que ver con el calendario bíblico, perdón, con el calendario judío, menos con el Kairos de Dios. Absolutamente. ¿Ya? Eh, acá se verá también que obviamente no es de ninguna manera en diciembre, ¿no? Son 7 fiestas importantes. Literalmente 4 se han cumplido y quedan pendientes 3 todavía. Acá lo estoy diciendo a grosso modo, porque la verdad son, pues, imagínense, materia son más de 100, ¿no? Nos faltan los tiempos, ¿no? Unas se realizaban en primavera y otras se realizaban en otoño. La fiesta es el centro del Pentecostés, que ya fue celebrada en el Nuevo Testamento. Jesús cumplió las primeras 3 con su vida, muerte y resurrección, ¿no? Menciona acá. Podemos esperar que las últimas 3 serán cumplidas con su gloriosa segunda venida. Ya ustedes van a poder ver acá en detalle sobre el contenido de estas. Voy a subirlo al grupo, ¿le parece? Para que le den una lectura, hermano, pero que lo lean. Yo voy a casi evaluar este aspecto, porque obviamente si queremos estudiar a hebreos y ver la tradición judía, el trasfondo judío, tenemos que tener conocimiento, ¿no? Es como aquellos que quieren llevar bachillerato. Hay un prerequisito, ¿cuál? El ser egresado o graduado, o como le llaman, de teología, ¿sí o no? Sin eso no pueden hacer bachillerato, o sea, es un principio, un requisito sine qua non. Igual, vamos hebreos, tenemos que tener una noción de cuáles eran las fiestas judías, cómo funcionaba el reloj, el calendario hebreo o calendario judío, como se le llama, pero tenemos que saber, porque eso nos va a ayudar a poder entender y comprender muchas cosas que no solamente aparecen acá en hebreo, sino en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, ¿no? Las fiestas nos enseñan acerca del plan completo de Dios, pero cada una en un tema específico de su plan. O sea, las fiestas que nos enseñan acerca del plan completo de Dios. Interesante. Ahora, ¿qué dice Colosenses 2, 16, 17? Por tanto, no hay ojo de comida o bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Una de esas fiestas era con la luna nueva, la luna llena. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea, qué interesante, ¿no? Colosenses 2, 16, 17. Ajá, acá está. Vamos a empezar a lo interesante. Creo que más. A ver. Sí, se ve, pero ya no vamos a ver el resto. Entonces, ajá, ya. Ahí yo creo que ya estamos, ¿no? A ver. A ver, sí, se ven, ¿no? Miren, las fiestas judías son las fiestas bíblicas, las que se hacían en primavera y las que se hacían en otoño. ¿Cuáles son la primavera? La Pascua, el Pashat, las primicias, el Pentecostés, los panes sin levadura. Estas fiestas judías tienen pues o guardan una estrecha relación con Cristo Jesús, con el Hijo de Dios. Ahí tenemos la muerte de Jesús, la resurrección, el Espíritu Santo, ¿verdad? La sepultura de Jesús. Y las fiestas de otoño, las trompetas, las que se realizaban, la de los tabernáculos, el día de la expiación. Y que viene a significar el rapto de la iglesia.
Las trompetas, ¿verdad? Las trompetas, obviamente, un significado, una explicación de lo que era la celebración de esta fiesta de otoño. Las trompetas van a entender el rapto de la iglesia, los tabernáculos al milenio, y del milenio es la segunda venida de Cristo. Acá que tenemos, cumplidos históricamente durante la primera venida de Jesús. Luego tenemos acá la iglesia de Cristo durante estos 2000 años y pico, ¿verdad? Y luego dice aquí, estos eventos de la fiesta de otoño a ser cumplidas durante la segunda venida de Cristo, prácticamente, ¿no? No hemos experimentado todavía el rapto de la iglesia, mucho menos el milenio y la segunda venida. Entonces, aquí tenemos pues un panorama, lo que realmente, mire, todas las fiestas y la relación con Cristo. Todas, no hay una sola fiesta que no tenga que ver, cuyo elemento importante, cuyo personaje como elemento clave es Cristo Jesús. Como Salvador, como Señor y Salvador, como Redentor, como Regenerador, ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Como el Señor es iglesia, como el esposo de la iglesia, las bodas del Cordero. ¿Mm? Entonces, en este lapso, acá aparece, ¿no? Y luego se da la segunda venida, acá en el cielo, que se va a dar el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Cristo, actualmente aquí la iglesia, que es la novia, pero todavía la esposa. Esto se va a dar en la boda, las bodas del Cordero, allá en el cielo. Pero hay un requisito. ¿Cuál es? Que tiene que darse previamente el rapto de qué? De la iglesia. ¿Me están entendiendo? Entonces, miren qué importantísimo es, hermano, que ustedes estudien y sepan bien lo que la palabra del Señor enseña. ¿De acuerdo? Voy a disminuir aquí acá seguimos. Ya ustedes lo van a poder ver. Quiero buscar aquí una página. A ver, déjenme ver un momentito. Acá está la base bíblica. Mire, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaré en sus tiempos. Dios lo estableció. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Esta es una fiesta, ¿sí o no? Esta fiesta de la liberación, ¿no? La liberación de, del- de los hebreos hacia la tierra prometida, de la esclavitud. Acá está justamente Éxodo, pues. Miren el calendario judío. El calendario judío es completamente diferente al calendario grecorromano. Y el tiempo, el horario que tenemos dista al calendario judío, al horario judío, perdón. El horario de nosotros es nuevo día, 12 de la noche más un minuto. Ya estamos en el siguiente. En los judíos no era así. Era desde el sábado, desde las 6 de la tarde, un minuto, ya era siguiente día. Y eso especialmente se va a ver con la resurrección de Cristo. Les pregunto, hermanos, les pregunto, voy a dejar de compartir. Ahí están con sus cámaras, a ver si pueden prender sus cámaras mientras les permitan, hermanos. Ahí está nuestro hermano. Hermano, les hago la siguiente pregunta. A ver, se me fue justamente voy a hacer la pregunta. Eh, en la palabra de Dios vemos y entendemos. ¿Cuándo empieza el Nuevo Testamento? Nada de ver en internet. Ahí está el pastor Elio. ¿O me equivoqué? A ver, ¿cuándo empieza el Nuevo Testamento? Sistemáticamente, teológicamente, bíblicamente.
Ya, esta es una pregunta de cajón para el examen. Ya le estoy dando, miren, para que no digan que soy malo, le estoy dando las preguntas por anticipado, hermanos. Pasaron 400 años de silencio y allí empezó el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿cuándo empieza el Nuevo Testamento? A ver, vamos por partes. Sistemáticamente, ¿cuándo empieza el Nuevo Testamento? Ya, esta es una respuesta teológica. Pues según la teología sistemática, el Nuevo Testamento, ¿cuándo empieza? -4. O sea, hablando de años, No, no, en general, estoy diciendo, ¿cuándo empieza el Nuevo Testamento? Según la teología sistemática, tenemos la Biblia sistemáticamente, o sea, en el sistema. Los primeros libros de la Biblia, ¿cómo se les llama? antiguo. No, a los primeros libros de la Biblia. El Pentateuco. Pentateuco. Exactamente, el Pentateuco. Torá, la ley mosaica, como se le quiera llamar, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? Los libros, los libros Los históricos. históricos. ¿Es así o no es así? Sí, libros Los históricos. libros históricos, ahí tenemos Luego, Samuel, tenemos Reyes, tenemos Crónicas, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas. Y ahí vemos lo que hicieron los reyes, ¿no? Hizo lo bueno, hizo lo malo, ¿sí? Los libros históricos nos dan historia, referencia histórica sobre los gobiernos, cómo el pueblo de Dios se condujo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese orden termina el Antiguo Testamento con, bueno, con lo que son los profetas, ¿no? Que se les suele llamar profetas menores y mayores, pero en realidad esta este calificativo no corresponde en realidad, ¿no? Bueno, es que unos se prepararon, fueron llamados, y otros no fueron preparados, ¿no? Fueron profetas. Ante Dios fueron profetas, ¿sí? Ahora, termina allí con el último libro, con Malaquías. ¿Y qué tenemos? ¿Cuántos Poético. libros son del Antiguo Testamento? Ya, con Malaquías, 29. antiguo. 39. Ajá, 20, 39. 39. Ahora, ¿y luego qué empieza? El Con los Nuevo evangelios. Testamento con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y que, por cierto, cada evangelio tiene un énfasis especial, ¿sí o no? Tiene matices propios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos de los textos se repiten en algunos, algunos no. Por ejemplo, en San Juan. Algunos consideran que el Evangelio de San Juan es universal, casi universal, mientras que Mateo es especialmente orientado para los judíos. En fin, con ciertos matices que no es objeto de estudio a ello. ¿Y termina en qué libro? Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Ese es el verdadero nombre de Apocalipsis? Revelación. Claro, porque está en griego, ¿no? Pero el nombre que diríamos en español sería Revelaciones, ¿no? Revelation, ¿no? En inglés. Ya, esa es la respuesta teológica, sistemática. Ahora, bíblicamente, ¿cuándo empieza el Evangelio? No, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Cuándo empieza el Nuevo Testamento? O sea, el primer libro que se escribió, algo así, o el primer libro que salió como Santiago, No, puede o ser. sea, bíblicamente, ¿cuándo empieza el Nuevo Testamento? Ya hicimos según la teología sistemática, ¿no? Con el Teológicamente, nacimiento. bíblicamente, ¿cuándo empieza el Nuevo Cuando Testamento? ¿Perdón? Jesús es anunciado, pastor. Cuando Jesús es anunciado, ya es una...
una posible respuesta. ¿Alguien, quién más dice? Con el nacimiento de Jesús. Con el nacimiento de Jesús. Hablamos de la natividad, la anunciación. Y de natividad viene la palabra Navidad. El asunto es que Cristo no nació en diciembre. ¿Ya? O sea, bíblicamente, Él no nació en diciembre. La natividad no fue en diciembre, obviamente. Pero sí, bíblicamente es anunciada. Entonces, ahí están diciendo la anunciación, el nacimiento. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea más? Puede ser, Bíblicamente, pastor, con las profecías que se dijeron acerca de Jesús. las profecías se cumplieron muchas profecías se cumplieron en el nacimiento de Cristo, algunas en su muerte. Pero la pregunta es, ¿cuándo empieza el Nuevo Testamento? O sea, en otras palabras, Romanos, ustedes han estudiado Romanos, ¿sí o no? Esta tranca que pregunta. Después de la crucifixión de Cristo, O sea, de la muerte, porque con la muerte después, de Cristo. no, los evangelios, Por eso digo, el Nuevo Testamento, ¿cuándo empieza? porque de ahí empezaron a escribir recién. Pero por eso digo, estimada hermana, la pregunta es, ¿cuándo empieza bíblicamente el Nuevo Testamento? Romanos, Pastor Helio, Romanos, hay un paralelo entre qué. Pablo dice, es un paralelo que está aquí y allá, en buena parte de Romanos. Es ¿acerca de qué? De la ley Y la gracia. y de la, Gracia. y de la gracia. De la Por la gracia. ley, el hombre está condenado, el hombre está sentenciado, el hombre está perdido, el hombre está separado. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Aunque tiene cierto, porque también hay un término que habla de la ley de la fe. Es un término interesante, Pablo lo usa. Entonces, y se asocia que el Antiguo Testamento está marcado por la ley y que por la ley el hombre no puede salvarse. Ahí está el perdón de Dios y la justificación. Y la justificación va más allá del perdón. Esa es la gracia. Entonces, en otras palabras, les pregunto, parafraseando la pregunta, ¿cuándo empieza la gracia? La resurrección. En la resurrección de Cristo, No, en su muerte, en su porque muerte. Alguien dice nacimiento para armar el rompecabezas. Entonces tenemos, ¿no? Nacimiento, sepultura, muerte y resurrección. Ya estamos, amén, ¿no? Completo. Hermano, vamos a, vamos a ver, vamos a hebreo, bíblico, pues, hermano. Acá no es bautista, acá es bíblico, ¿ya? Porque decimos bautista, hermano. Hay gente que dice bautista y está parada de cabeza y en el piso, que no, no, ¿qué bautista será, no? Pero Hebreos 9. Léalo del 15 hasta el 18. ¿Quién lo lee, por favor, en voz alta? Hebreos 9, del 15 al 18. Adelante. Hebreos a ver, 9:15 dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Ujú. Ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, tenía que Cristo Jesús, de acuerdo al marco legal de la Biblia,
tenía que haber un derramamiento de sangre. Tenía que haber una expiación, utilizando el término del Antiguo Testamento. La expiación por el pecador. Y allí donde Pablo dice, no, da a entender con la justificación, el santo ser toma el lugar del más vil pecador para hacerlo no solamente objeto de su perdón, sino también de su culpa. El perdón, el perdón que recibe el pecador de parte de Dios es la absolución. Es decir, en otras palabras, ya no tienes deuda conmigo. Estamos en paz, ¿verdad? Ujú. Pero no le quita la culpa por la infracción cometida, el haber quebrantado la ley, es decir, el ser pecador. Pero la justificación no solo da el perdón, sino también quita la culpa por el daño cometido. ¿Qué les parece? Y eso es lo que Cristo nos ha dado. Justificado pues por la fe. Mire lo que dice la palabra, ¿no? Es tremendo. Ahora, acá nos dice la palabra que hemos sido, o mejor dicho, el Nuevo Testamento empieza con la muerte del testador, porque no tiene ningún efecto el testamento mientras el testador vive. Pero cuando el testador vive, entonces el testamento se hace público y legalmente la herencia es dada conforme al testamento. Cristo muere y su palabra se cumple, el perdón de los pecados. Tiempo de refrigerio, dice la palabra, ¿no? Tremendo. Entonces, y miren el verso 22, la última parte. Bueno, leamos el verso 22 o el verso 20. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Verso 22. Perdón, sigamos leyendo mejor el 21. Y además de esto roció también perdón, sí, además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todo lo vasos del ministerio. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay, De ¿qué pecado. cosa? No hay Remisión de remisión, no se hace remisión. Levítico 17:11. O sea, acá Hebreos tiene una ligación fuerte con el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento nos presenta, como dice Pablo, Romanos, que por la ley el hombre no puede ser salvo. Por la ley el hombre es condenado. Por la ley el hombre está perdido. Entonces, para que la gracia entrara en efecto, tenía que cumplirse Hebreos 9:16. Cristo tenía que morir. Y allí el derramamiento de su sangre, la remisión de todos los pecados. Entonces, esto es algo muy importante. Ese era un paréntesis, hermano, ¿ya? Ahora es un paréntesis. Vamos ahora a volver con esto de acá. A ver. Em, Miren, la Epístola de los Hebreos es el único libro en el Nuevo Testamento en el que nuestro Señor Jesús es presentado en su posición como sumo sacerdote. Perdón, es la gloria suprema de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Porque uno de los Mateo lo llama como Hijo del Hombre, otro Hijo de Dios. Y Bartimeo, ¿cómo lo llama? Jesús, Hijo de David. Humanamente, el linaje de David, ¿no? Nace nuestro Señor Jesús en el linaje terrenal, obviamente como judío,
y como judío correspondía a una tribu determinada. ¿Sí o no? Entonces, para que se den cuenta, hermano, que la tradición judía, hermano, está marcada, está íntimamente ligada con Cristo. Y muchos cristianos, incluyéndome, poniendo la barba en remojo, pastores, desconocemos. Pocas veces hablamos o predicamos esta relación que tiene. Y todo lo que presenta en la tradición judía con las fiestas es una alusión a Cristo como el Salvador, a Cristo como el Señor, a Cristo como sumo sacerdote, a Cristo Jesús. Entonces, eh, vamos a avanzar con el material acá un ratito, ¿ya? Esto lo vamos a ver en un momento, el calendario, ¿sí? La fiesta de primavera, ahí está la Pascua, el Pesach, los panes sin levadura, las primicias, los primeros panes, Pentecostés. Acá está lo que decía nuestro hermano, el Shabbat. Este es tremendo, con el Shabbat. En la Pascua del Pesach, los panes, la fiesta de primavera, el mes de Nisan, eso lo vamos a ver. Vamos a aprender, hermano, los meses del calendario y la frecuencia. Algunos meses no era como nosotros hemos marcado, bueno, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Algunos meses eran 2 meses, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento. Acá están las primicias, ¿no? Y acá está lo del Shabbat. En el mes primero, ¿cuál es el primer mes del calendario judío? Ah, entonces ahí tienes, pues hermano, mire, mire, para estudiar Levítico, la exigencia es que sepan la tradición, o sea, y el calendario, hermano, que no sea el calendario, estamos más perdidos, como diríamos, que Perú en el Mundial, ¿no? Ahora más que nunca, Perú, ya de Estados Unidos nos olvidamos, ya de acá será el año, ya no haya próximo Mundial, si el Señor viene con el rapto, ¿no? Se produce el rapto, mejor dicho. Dice, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová, ¿no? La Pascua. ¿Mm? Se celebra la noche del día 14, primer mes, y en la misma es sacrificado el cordero. ¿Mm? Pascua celebra la liberación de la esclavitud de Egipto, es el Pashat. Quiere decir pasar más allá, ¿sí? Sigue con lo de la Pascua. Mire, cada fiesta todavía, no, no, mire, cada una. Imagínense, por eso tiene 106, pues, ¿no? Juan 1:29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él dijo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. ¿Y qué vemos acá? ¿El Pasha qué era? El Cordero. ¿Y este sacrificio qué significaba? La liberación de Dios de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Ujú. Es interesante los que enseña aquí. Entonces acá vemos, a ver, acá un poco con el volumen. Entonces, acá habla del derramamiento de sangre y obviamente pues tenía que sacrificarse ese animalito, ese corderito, ¿no? ¿Cierto? Y Juan 1:29, ¿qué dice? Juan 1, el versículo 29 que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y que dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué más? Que quita el pecado del mundo. O sea, ya, acá le estoy dando ya en práctica la relación de una fiesta judía y con Cristo.
y con Cristo Jesús. Entonces, acá es algo bastante interesante, ¿no? Lo que nos enseña la palabra del Señor. El sacrificio de Jesús sucedió exactamente a la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo. Juan 19:1 dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Mm, la Pascua se preparaba el 14 de Nisan. El 14 de Nisan. Hay bastante información, yo les voy a dejar, hermano, para que puedan ir leyendo todo esto, porque la verdad es interesante y Cristo yendo a la cruz, impresionante. Todo lo que se habla acá solamente de una fiesta, estamos hablando. 3 días y 3 noches. Y eso es lo que le quería preguntar, hermanos. ¿Cuánto tiempo? Porque dice la Biblia, miren, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La pregunta que le quería hacer hace unos minutos era, ¿cuánto tiempo fue el periodo entre la muerte, entre la crucifixión y la resurrección que transcurrió? A ver, díganme, hermanos, prenda su micro. ¿Cuántas horas pasaron? O de acuerdo al calendario grecorromano, es viernes y domingo ya salió del sepulcro. ¿Es así? ¿Así lo consideran ustedes? Busque Mateo 12:40, por favor. A ver, Mateo 12:40, vamos ahí. ¿Sí? Mateo, Mateo 12:40. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya. Les pregunto, a ver, participen ustedes. Participen, hermanos, participen. ¿Qué dicen ustedes? Participen, participen. Bueno, se suele utilizar en los días pues de la Semana Santa, que a veces ponen en marzo, ponen en abril. Y claro, las iglesias aprovechan justamente este acontecimiento porque ahí vemos el incarnatus, la encarnación, el nacimiento, vemos en los evangelios, ¿no? Que la anunciación del ángel, ¿verdad? A María, y luego cuando nace el Señor Jesús, y los ángeles que dicen, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Y eso sirve para predicar el Evangelio, para anunciar que Cristo vino hace 2000 años. Aunque claro, no pues en una fecha eh, que podamos determinar. Pero y lo que yo voy es, entre la crucifixión y la resurrección, ¿cuánto tiempo transcurrió? O bueno, alguien dice, no, pero la pregunta es irrelevante, porque la pregunta es irrelevante, porque la pregunta ¿qué dice? La pregunta dice de vemos en el calendario, ¿no? Viernes y domingo pues ya estaba de pie. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? O sea, yo creo que viernes antes de las 6 ya era un día, a partir del viernes a las 6 ya era otro día y a partir del sábado a las 6 ya era otro día, es 3 días. No, hasta el domingo, no, no son 3 días, varón. O sea, comenzando el viernes a las, o sea, la crucifixión
Perdón, la sepultura fue el viernes mismo, si no me equivoco. No, si hubiera sido viernes a sábado, no llegaba ni a 48 horas. O No, sea, porque para los judíos el día comienza, el día siguiente, si no me equivoco, comienza a las 6 de la tarde. claro, en este caso hablamos pues de un día antes, ¿no? Sería jueves, pero haciendo ese cálculo sería jueves a viernes, ¿no? 6, jueves a viernes, viernes a sábado serían 48 horas, Ujú. pero no serían 3 días. Ahora, acá dice la Biblia, 3 días 3 noches. y 3 noches, o sea, 72 horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿O era en sentido figurado? Porque en la Biblia encontramos sentido literal y sentido figurado. Por ejemplo, símbolos, simbología, numerología, Daniel, Apocalipsis, que son libros proféticos, no de escatología. Pero aquí se dice 3 días, 3 noches, pero en sentido figurado o literalmente 72 horas cumplidas. 72 horas cronológicas. Entonces, obviamente que Cristo no murió jueves. Ahora, dentro del calendario judío, porque la escritura dice, muy de temprano fueron las mujeres, ¿cierto? Y encontraron como el sepulcro vacío, o sea, fueron domingo y ya estaba vacío. Y fueron domingo, primer de la semana, y no encontraron al Señor Jesús. Porque los ángeles que dicen, ya resucitó, ya se, ya está, ya no está acá. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuántas horas o cuál es el punto de partida para qué día muere el Señor Jesús y de allí se dan 72 horas para que resucitara? O sea, en el cuerpo. No es que el Señor haya muerto literalmente, no, no, el cuerpo, su cuerpo, pero él estaba vivo. ¿Dónde estaba? Ahí está la palabra de Dios lo enseña, ¿no? Demostrando su poder ante quién, ante el imperio de las tinieblas. Hasta ese tiempo, ningún ser humano había resucitado. Es decir, en otras palabras, había logrado una victoria sobre la muerte. Ningún ser humano. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, ¿quién tenía la llave de la muerte? Cristo. ¿Había algún hombre que tenía la llave de la muerte? A ver, vaya rapidito. Yo no lo debería ya enseñar, pero vamos rápido. Apocalipsis. Apocalipsis. Todos a ver rápidamente. Capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis 1:18. Dice, ¿lo tienen? Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, y tengo las llaves de la muerte y de qué? Y del Hades. Hasta ese momento las tenía el enemigo. Ustedes saben el Hades, ¿no? El Hades, la cima, ¿no? Había dos cimas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? ¿No aparece Paga Abraham con Lázaro y abajo el rico consumiéndose de fuego? Ya sin dinero, sin plata, sin banquete, sin abogado, sin nada. Y él le dice, no, este, manda que Lázaro con la punta de su dedo moje, que acá me atormento, ¿no? Y pues, ¿qué le dice Abraham? Hijo, hay una gran separación. De los que están aquí no pueden ir hasta donde estás, y donde están, los que están allí no pueden venir aquí. Hay una cima, una doble cima. La cima con C es donde estaba Lázaro y el padre Abraham.
el lugar del Hades, donde estaban aguardando todos aquellos quienes esperaban poder ir a la gloria del cielo. Y en la parte de abajo era el lugar de tormento. Cima con ese es profundidad. Y allí estaba Lázaro y estaba consumiéndose del fuego. Estaba siendo atormentado. Cristo se presenta con las pruebas, Hechos capítulo 1, de que él había sido crucificado. Y Satanás no tiene forma alguna de impedirle en darle las llaves. Y acá lo dice Apocalipsis, las llaves de la muerte y del Hades. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es una cuestión muy importante porque aquí vamos a ver lo que habla, por ejemplo, y acá está en inglés, ¿no? Pero les invito para que ustedes estudien porque hay una interesante aquí explicación. Acá sí hay una explicación bíblica que nos indican, pues, qué día Cristo fue a la cruz y cuándo Él resucita de entre los muertos. Acá hay un gran un Shabbat especial, ¿no? Que se menciona. Y acá da a entender Nisan, vamos a hacer un paralelo con el calendario, no les enseñé, no, acá está. Nisan o Nisan, acá está, mire. Nisan y Nisan, entre marzo y abril, el 14, entre marzo y abril, acá se menciona, no, se menciona. Eh, Acá están las fiestas, esto está en el material, y pues no les puse, pero no lo vieron, ¿no? ¿Lo llegaron a ver o no? ¿Lo están viendo ahora? Ya se fue. Sí, sí se ve. Ahora sí. Ya. Acá está Nisan o Nisan, Aviv, acá está, entre marzo y abril. Por ejemplo, el primer mes del año, ¿cuál es el primer mes del año? Acá está, ¿sí? Acá está. Entonces, entre marzo y abril, porque de los 12 meses que tenemos, miren, desde enero hasta dando una vuelta 12 meses, diciembre, pero en el calendario judío, acuérdense que había fiestas en primavera y en invierno, la fiesta de las luces. Acá, pues, aparecía el candelabro de los eh, brazos y era la luz. La fiesta del gozo, la de los tabernáculos, era otoño, la fiesta de las trompetas, chofarín, el chofar, el instrumento, ¿no? Es un sonido, pero ensordecedor e impactante. Es un sonido que tiene el chofar que, uff, pone los pelos en punta. La fiesta de perdón, Yom Kippur, ¿le suena conocido? La batalla de Yom Kippur de Israel. Es impresionante, hermanos. La fiesta del Pentecostés, el Shabbat, ¿no? Entonces, eh, yo creo que les he dado cierta confusión con todo esto, pero mire, solamente es un pequeño rasgo, ¿ah? De una fiesta, hermano, pero impresionante, ¿no? Y esta fiesta del Pasha tiene que ver justamente con el Cordero, con la obra expiatoria de Cristo y con textos bíblicos del Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo cumple. Y tenía que ser un animalito que no tuviera, porque la Biblia lo enseña, ¿no? Que no tuviera mancha, arruga, verruga, nada, ningún defecto. Tenía que ser por todos lados, la cabeza hasta las patitas, todo, dando a entender que quien iba a expiarnos con su sangre preciosa
tenía que ser un cuerpo en el cual nunca había cometido pecado. Algunos dicen, Cristo pudo haber pecado. Por supuesto, por algo fue tentado, dicen, ¿no? Pero por naturaleza, Cristo era imposible de pecar. Sin embargo, como humano fue tentado, pero no cometió pecado. Entonces su sangre fue inmaculada, sin mácula, sin mancha, porque nunca cometió un solo pecado. Por eso es, fue y será el verdadero Cordero de Dios. Y Hebreo lo dice una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Amén. Suficiente. Entonces, miren, hermano, Hebreos, para que sea solamente lo de la fiesta, mire, y estamos porque es Hebreos, pues. O sea, si no sabemos el calendario, no sabemos las tradiciones, pues hermano, las fiestas, se da cuenta. Entonces, ahora usted puede ya ir al Antiguo Testamento y ver ya con este material, yo lo voy a subir en un momento, ya para que comience a leerlo. Y también les dije, ¿no? Lo de la lección 1 y la lección 2 del material de Hebreos, tenía que ver los dos videos, eso está en el video, y tenía que enviármelo, ¿no? Tenía que enviármelo. ¿Hasta cuándo? Creo hasta ayer. Pero bueno, voy a darles una semana más. No se preocupe si no lo han terminado. Pero anótenlo, por favor. Ya no va a haber más prórroga, así que tampoco no se descuide. Avísenle, por favor, a Sael si no lo puedo comunicar. Avísenle a Sael. Él por el internet, la señal se va. Bueno, yo en la selva, la verdad es bien terrible conseguir la señal se va, no se escucha y pues él padece esa situación, ¿no? Así que hay que ayudarlo a Pastor, Sael haciéndole recordar. ¿Perdón? pastor, mi consulta es, yo estaba viendo el video y haciendo apuntes en cuaderno, pero lo que dice el video es lo que dicen los apuntes también que nos dio. Entonces, solo lo que tenemos que hacer es resolver el apunte porque hay preguntas y hay No, cosas. no, 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 hermano, si lo terminamos, eso ya queda como criterio personal, ¿no? Como para un autoaprendizaje más y más de hebreos, ¿no? Pero lo importante es que del video hagan ustedes en realidad es una síntesis, ¿no? A Claro. diferencia de resumen, que la síntesis es por el autor, o sea, por cada uno. Y ustedes van a tomar ahí lo más importante de cada video y como una referencia está el material, para que cuando quieran hacerlo en detalle, nuevamente ven el video, van avanzando, lo ponen stop, comienzan a escribirlo. Siguen con el video, ponen stop y siguen respondiendo. Y así van avanzando y terminan el material de la lección uno y luego terminan el material número 2. Pero eso ya queda a criterio ya voluntario. Yo le estoy dando los insumos como para que profundicen sobre la materia. Pero creo yo, observando los dos videos, ya también le va a dar una noción panorámica importantísima, histórica, cronológica y bíblica, por cierto, de lo que es el libro de Hebreos. ¿No? Ahí se menciona, pues no, el sumo sacerdote, su vestimenta, quién era, se menciona también en lo que es la naturaleza divina de Cristo, también se habla de la exhortación a los cristianos alejados, apartados, ¿verdad? Y algunos otros elementos importantísimos. Entonces, lo que van a hacer con este material es leerlo, hermanos, es leerlo y tomen sus apuntes. El calendario, yo creo que sí, esa hojita lo pueden imprimir. Yo lo voy a mandar el material, háganme acordar para mandarles el material. Lo imprimen, pues, y vayan recordando, ¿no? Porque esos meses, hermano, las fiestas están en función al calendario. Las fiestas de primavera, las fiestas que había en otoño y las fiestas que se daban también en otro lapso, en otra parte del año. ¿Ok? Dale, pastor. Ya, entonces vamos a orar, ¿sí? Gracias te damos, bendito Dios, por esta noche, Señor, por tu palabra que nos permite poder entender, conocer más lo que tú, bendito Cristo, hiciste aquí en la tierra, Señor, cuando naciste en justamente tu nación a quien escogiste y amas y seguirás amando, que es Israel. Gracias, Señor, porque en el judaísmo, en las tradiciones, en las fiestas judías, vemos que esta no es una religión, sino que todas ellas
te ponen a ti como lo más importante. De tus dimensiones, de tus atributos, de tu naturaleza, bendito Cristo, son cada una de estas fiestas judías. No es alusión al pasado, no es alusión a algún patriarca, no es alusión a la tierra, no es alusión a los judíos, es alusión a ti, bendito Cristo, como el gran sumo sacerdote, como el gran redentor, como el gran perdonador y como el Dios salvador y también como el Dios libertador. Te alabamos, te damos las gracias por todo. Ayuda a nuestros hermanos. Seguimos orando por la hermana Melissa, esposa de su hermano Habacuc, Señor, para que siga adelante con el periodo de la gestación. Cuida, ayuda Señor. Y a cada uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Rocío, nuestro hermano Helio, siervo tuyo, y también a nuestro hermano Sael, allá en San Martín. Nos dejamos todo en tus manos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios los bendiga y de un momento les subo material. ¿Ya? Dios los Dale. bendiga. Buenas noches con Bendiciones, Dios todos. les bendiga. Buenas noches.